Buenas noches, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos nuevamente en sus hogares llevándoles la transmisión de este programa, El Poder de la Verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo nuestro amado Señor Jesucristo. La verdad es muy importante y la verdad, hermanos y amados amigos, algunos dicen que es relativa, que no es absoluta, pero la palabra de Dios tiene la verdad absoluta. Para nosotros la palabra contundente de Dios, hermanos, es la palabra absoluta. Muy bien, hermanos, yo quisiera darle gracias a Dios por estar aquí con ustedes en sus hogares o donde nos estén sintonizando o donde estén escuchando este programa, El Poder de la Verdad, para llevarles un mensaje que está aquí en la palabra de Dios contenido a raíz de unas preguntas. Yo voy a leer tres preguntas que nos hicieron unos amigos muy amablemente. Dice: un hermano que nos escribe de Sanarate, El Progreso, pregunta: hermano, ¿puede compartir el tema de las 70 semanas de Daniel? Para mí es de gran importancia, así lo veo yo, dice él. Que Dios lo bendiga, hermano. Una segunda pregunta dice: una hermana que nos escucha en la zona 10 de la ciudad capital dice: ¿qué relación tiene la gran tribulación con las semanas de Daniel en el capítulo 9? ¿Y será que la iglesia pasará la gran tribulación como están predicando muchos hoy? Bendiciones. Oiga esas preguntas. 3. Amigos, yo no me pierdo sus programas, pues son edificantes totalmente bíblicos. Son edificantes totalmente bíblicos. Les escucho en Quetzaltenango junto a mi querido pastor. Él pregunta: ¿qué relación tiene el capítulo 9 de Daniel, donde habla de las 70 semanas, con la iglesia de Jesucristo? Sigan adelante, bendiciones. Que Dios les bendiga, hermanos, pues ese será el tema en esta oportunidad, las 70 semanas de Daniel. Fíjense, hermanos, que es un tema muy bonito, muy profundo. Yo no pretendo, hermanos, tener el contexto completo porque es tan profunda, hermanos, y tan delicada, pero con la ayuda de las Escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, yo sé que vamos a entender muchas cosas. Hermanos, no hay persona, yo le quiero decir algo, no hay una sola persona, un solo hombre que a cabalidad comprenda perfectamente todas las escrituras o todas las doctrinas, mucho menos todas las profecías. No, hermanos, nosotros tenemos ciertas limitaciones, pero entendiendo esto, hermanos, que el que enseña las cosas es Dios, nosotros debemos estar siempre anuentes a aprender, a seguir adelante, avanzando en el conocimiento de Dios. Bueno, yo les invito, hermanos y amigos, que escudriñemos siempre las Escrituras, que nos volvamos a las Escrituras. Ya es tiempo de no ignorar las Escrituras, porque hay mucha ignorancia de la palabra de Dios. Lamentablemente por eso muchos son engañados, porque ignoran la palabra de Dios. Mi pueblo fue engañado, fue destruido, dice en el libro de Oseas, porque le faltó conocimiento. Así es de que, hermanos, yo les digo, mire, no haga caso de las interpretaciones humanas, no haga caso tampoco de los argumentos humanos. La palabra de Dios llana, natural, así como está aquí, hermanos, a todos nos enseña, a todos, hermanos. No hay por qué confundirse. Aquí está la verdad, hermanos. Así es de que yo les invito, no hagamos caso de tanto. Mire, pregúntese usted si las doctrinas que usted está creyendo están aquí adecuadamente. No porque la traen, mire, porque es el legado de otras generaciones. No, cada uno de nosotros tiene que tener su propio juicio, su propia justicia de las cosas, su propio entendimiento y conocimiento de las cosas. Yo le voy a contar, como siempre me gusta, hacer una introducción corta
al respecto con algunas generalidades. Fíjese pues, cómo funciona el engaño por esa razón, porque la gente ignora la palabra de Dios. Mire pues, si yo me inventara en este momento una doctrina y le doy, mire hermano, la vuelvo mediática en los medios de comunicación, en el internet, en las redes sociales, en anuncios, en payolas, miren hermanos, pago un montón de pautas y le doy énfasis a esa doctrina, aunque sea torcida, con el tiempo va a calar en muchas conciencias y al principio muchos la van a rechazar, pero ¿sabe qué sucede? Con el tiempo muchos la van a aceptar. Ese es el problema, porque la gente ya no compara las doctrinas en la palabra de Dios. Ese es nuestro problema ahora. Entonces la gente, hermanos, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Muchas doctrinas que cuando salieron, digámoslo de esa manera, o fueron emitidas, muchas generaciones, ¿saben qué hicieron? Las rechazaron enérgicamente. Pero ya en nuestro tiempo, de tantas generaciones aceptándolas, ¿sabe qué ha sucedido? Que ahora la gente las venera, las cree como sin cuestionarlas, porque ya no comparan la palabra de Dios. Mire, toda doctrina que usted escuche, compárelo en las palabras del Señor. Dice la Biblia que debemos pesar los espíritus. Pero ¿cómo se pesan los espíritus? Se pesan en la balanza de la palabra de Dios. Esto es como una balanza de justicia, hermanos, donde nosotros tenemos que pesar toda enseñanza, toda doctrina. Eso es bíblico lo que le estoy diciendo. Miren lo que sucedió, por ejemplo, allá en Apocalipsis 2. En la iglesia de Éfeso dice la Biblia que ellos rechazaron el nicolaísmo. Y dice que tienes esto, les dijo el Señor. Has dejado tu primer amor, pero rechazas la doctrina de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Los nicolaitas, como un paréntesis, no es más, hermanos, que ¿saben qué? El enseñoreamiento por medio de los... es como quien dice, hermanos, mire, es el liderazgo que estamos viviendo ahora, en que la gente ha vuelto estratos en la iglesia. Están los sacerdotes, están, miren hermanos, el pastor y todos, y después está el pueblo. Pero bueno, ese es el tema. Pero yo lo que quiero decirle, hermanos, es de que ese es nuestro problema. Que la gente ya no compara en la palabra de Dios lo que oye, lo que recibe. Todo lo cree, todo, mira, todo le dice amén, gloria a Dios. No olvidemos que Satanás también enseña, hermanos. En este momento, Satanás ha agarrado su Biblia, se la mete bajo el brazo y empieza a enseñarle a la gente. Si oís otro evangelio, bien lo toleráis, bien lo recibís, dijo Pablo. Hermanos, no debe ser así. Bueno, pero mire, en la iglesia de Pérgamo, ahí sí aceptaron el nicolaísmo. Oiga eso, hermanos, se asentó aquella doctrina y vino a ser, pero hermanos, mire, fue en realidad muy nociva. Fue un envenenamiento con el nicolaísmo durante la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo, bueno, hermanos, también mire, yo creo que a estas alturas todos nosotros debemos entender algo bien importante, que el reloj de Dios, como se los dije en el mensaje anterior, el reloj de Dios no es Israel. Entiéndanlo bien porque la Biblia así lo enseña. El reloj de Dios en este momento es la iglesia. Es sencillo, con unos pasajes se lo voy a demostrar. Le voy a leer aquí en Romanos, hermanos. Aquí en Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Oiga, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué en parte? Porque hay algunos que creen. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, hay una condición. Hasta que entren todos. No sé si me doy a entender. Como que la iglesia va a marcar el momento, hermanos. ¿Saben qué? Cuando Dios haga entrar en la iglesia a todos los gentiles que están destinados para esta salvación, entonces, hermanos, porque esto que vamos a decir nos va a servir al final. Mire, Dios va a volver a quitarle la pausa
a los juicios que tiene detenidos en este momento de gracia en que Dios está dando la oportunidad a muchos, pero es la iglesia, hermanos. La gente mira a Israel, pero Israel ahorita está endurecido en parte. Entonces Israel todavía no es su momento, hasta que le toque su momento. Pues eso hermanos, está en Tesalonicenses capítulo 2. Fíjense que ahí en Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 9 dice que Dios, hermanos, aquel inicuo se va a manifestar hasta que el que lo detiene sea quitado. Oiga, y el que va a ser quitado es el Espíritu Santo juntamente con la iglesia. Esa es la situación. Si usted lo quiere oír nuevamente, vea en Apocalipsis 4:1. Si quiere se lo voy a leer para que quede bien claro, hermanos. Miren lo que dice Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amigos, miren y hermanos, hay algo aquí importante. Ese arrebatamiento que sufrió o que vivió Juan en esa visión, hermanos, da a entender sencillamente una cosa: de que de aquí en adelante solo se habla de los juicios, que para nosotros es importante ahorita que veamos las 70 semanas. A partir del capítulo 4 ya no aparece la iglesia en escena, porque aquí simbólicamente, ya vamos a ver por qué simbólicamente, en Juan se fue la iglesia allá, hermanos, al trono de Dios, a la presencia de Dios. Y de aquí en adelante ya no, usted si lee todo Apocalipsis, ya no vuelve a oír de la iglesia, solo de los juicios que tendrán lugar durante el juicio que Dios va a dar a la humanidad, a la iglesia falsa, al falso Cristo, hermanos, a los falsos Cristos, al falso profeta y a Satanás. Eso es lo importante. Yo quisiera que empezáramos a entrar ya en el espíritu de esta enseñanza. ¿Por qué tanto símbolo? Ya vamos a entender mucho esas cosas, hermanos. Hay mucha simbología, pero es necesario que lo entendamos. Porque eso es importante, hermanos. Fíjese que lamentablemente muchos están perdidos. Solo oyen mensajes de la prosperidad, de éxito, de salir adelante, de prosperar. Miren, hermanos, ni que usted tenga dinero y que no lo tenga no es señal de prosperidad, ni tampoco señal de juicio. Cada uno, hermanos, es probado en su corazón, ya sea con dinero o sin dinero. Pero no es esa el parámetro para evidenciar quién es de Dios, quién está siendo bendecido por Dios, hermanos. Si así se tratara Jesucristo, entonces tuvo maldición, porque él era pobre. Dice Pablo: ya sabéis de la bondad del Señor, que él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Oiga, él era pobre. El Señor dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así era el Señor. Así es de que, hermanos, miren, otra cuestión bien importante es, hermanos, que las 70 semanas a nosotros nos atañen como iglesia. Le voy a decir por qué. Porque en Cristo Él es el espíritu de la profecía. Eso está en Apocalipsis 19:10. Él es el espíritu de la profecía, el cumplimiento aún de la semana 70, hermanos. Las 70 semanas se cumplieron ya lo vamos a leer cuando veamos el capítulo 9. Así es de que eso es importante. Y mire, aparte de eso, dice que las 70 semanas son para quitar la prevaricación, el pecado y la iniquidad. ¿Y quién quitó todo eso? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él, dice la Biblia, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 29. Ahí está. Así de que, hermanos, yo quiero ir un poco rápido. Vamos a entrar ya de lleno en lo que son las 70 semanas de Daniel. No son de Daniel, pero como a través de él vinieron, son las 70 semanas que Dios determinó. Oiga, dice
lo vamos a leer para Israel, pero atañe a la iglesia porque hay ahí un lapso de tiempo en que Dios, hermanos, simbólicamente habla de la iglesia. Ya lo vamos a ver, hermanos. Mire, el número 7 y sus múltiplos o sus múltiplos en la Biblia es el número más usado. Créame, hermanos, mire, yo se lo puedo demostrar. Mire, en Génesis, Él santificó el séptimo día. En el capítulo 2 de Génesis, ahí usted puede leerlo, que Él santificó el séptimo día. De Sheba o Shabbat, ahí viene Shabbat o Sabbat, que es sábado, el séptimo día. Mire, estas son 70 semanas. Jesucristo mandó 70 a predicar. El 7, hermanos, es para los judíos sinónimo de perfección, de integridad y de certeza divina. Oiga, se lo vuelvo a repetir: perfección, integridad y certeza divina. También habla la Biblia que son 7 los espíritus de Dios. El 7 es el que más se usa, pero es un número simbólico, hermanos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Este número 7 y por consiguiente su múltiplo 70 es un número bastante simbólico. Ya lo vamos a ver, hermanos. Porque, mire, la gente lamentablemente ha hecho conjeturas físicas, ha hecho conjeturas en años y no le cuadran. No cuadran, hermanos. Mire, con lo que está allá por ejemplo, ahí atrás en Daniel, en el capítulo 8, lo que vamos a leer nosotros es el 9, pero en el capítulo 8, hermanos, ahí dice que en 2300 tardes, mañanas y tardes, se va a cumplir esto. Y muchos empezaron a contar en años, porque ellos tienen la costumbre de que a un día le ponen o 1000 años, o aquí literalmente un año. Fíjese pues. Y contaron 2300 desde que se dio la orden para restaurar Jerusalén, y les dio 1843. Pues dijeron, ni lentos ni perezosos que en ese día. Pero ya les conté que eso fue un gran chasco, fue una gran decepción. William Miller, hermanos, un norteamericano, fue el que empezó a predicar eso. Y él murió, hermanos, en 1849, casi 5 años después de la gran decepción que sufrió, y no pasó nada. Pues entonces estos arreglaron todo y dijeron de que no se había cumplido aquí, pero sí se había cumplido en el tabernáculo celestial. No, hermanos, mire, esas son muchas arbitrariedades. Eso no es así. Igual se hace con las 70 semanas de Daniel. Se cuentan, hermanos, 49 años y así ya lo vamos a ver. Pero el 7 es simbólico. Es simbólico, hermanos. Es bastante simbólico. Los 7, muchas veces también hay cosas que son literales. Mire, 70 personas entraron de los hijos de Jacob, entraron a Egipto. Y así, mire, un día le dice el apóstol Pedro a Jesucristo: Señor, hasta 7 veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le digo. Oiga eso. Es que es un número bastante usado en la Biblia, porque en la idiosincrasia de Israel, en la perfección, integridad y certeza divina es lo que significa el 7. Bueno, eso solo es bueno que lo sepamos. En el Nuevo Testamento no aparece, hermanos, registrado directamente las 70 semanas de Daniel, excepto en Marcos 13:14, donde dice el Señor, donde cita a Daniel, pero lo hace, hermanos, al final. Y por eso dice él, cuando venga la abominación desoladora de la que habló Daniel, puesta donde no debe estar, porque estaba fuera de lugar cronológicamente. Ese es el problema. Pero vamos a ver eso más despacio, hermanos. Sin embargo, mire, las 70 semanas de Daniel tienen una enseñanza literal. Literal, ¿sabe por qué? Literal, porque se cumplió en Israel, se cumplió en la historia de Israel. Las 70 semanas de Daniel no solo están contenidas en el capítulo 9, sino también en el capítulo 10, en el 11 y el 12.
Eso es lo que muchos no comprenden, hermanos. Mire, lo que le mostró Dios, porque es muy corto lo que dice ahí, son apenas 6 versículos, o 5 versículos, del 20 al 27, son 7 versículos. ¿Y sabe qué, hermanos? Todo lo que pasó está también en los capítulos 10, 11 y 12. Lo que sucede, hermanos, y algo que le quiero hacer una observación, es de que cuando usted estudie la palabra de Dios, o mejor dicho, no estudie, sino que escudriñe la palabra de Dios, cuando usted la lea, a veces los capítulos cortan el mensaje y uno piensa de que está hablando de otra cosa porque cambió de capítulo, pero no, hermanos. Esa es una estrategia de aquel hermano francés, ¿verdad? Que le puso números y capítulos y versículos a la Biblia para poder facilitar su lectura y su identificación de los versículos. Pero muchos pasajes se cortaron, se cercenaron con los números y capítulos. Pero eso no quiere decir que ahí terminó todo, no, sigue adelante. Esa es toda una enseñanza que tuvo Daniel, hermanos. Así de que eso es lo importante. Eso es lo que debemos entender nosotros. Yo, hermanos, les digo honestamente qué importante es esto. Fíjese pues, para mí es importante que nosotros entendamos algunas cosas. Por ejemplo, dice que cuando lo leamos ahí a la conclusión, vamos a leer que dice la Biblia, de que el fin de el objetivo de ese tiempo que Dios le da de espacio a la humanidad, a Israel y a los gentiles, es para terminar con la prevaricación, terminar con el pecado y terminar con la iniquidad. Son 3 géneros de maldades y de iniquidades que están albergadas en el hombre. Por ejemplo, la prevaricación, hermanos. La prevaricación es apostatar. Óigame bien, pues es separarse, es cubrir, revelarse, cubrir algo. Cuando alguien hace un pecado en secreto, en oculto, bueno, que la mayoría lo hace así, o peca deliberadamente, hermanos, está prevaricando. Esto lo podemos leer, mire, si quiere, se lo voy a leer. Aquí en Daniel 8, sí. Dice, verso 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí, verso 13, oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego será limpiado el santuario. Miren, hermanos, lo que está sucediendo es que prevaricar es rebelarse. La humanidad se ha rebelado contra Dios y Dios va a quitar la prevaricación, pero ya vamos a ver que por eso es de que habla del fin estas 70 semanas. También, hermanos, en el capítulo 12, verso 13 de los Proverbios, aquí lo tengo algo cerca, hermanos. Ahí en los Proverbios capítulo 12, verso 13, si usted quiere seguir la lectura conmigo, hágalo. 12, 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Oiga esto, hermanos. La prevaricación y la tribulación, aquí en este versículo, capítulo 12, verso 13 de Proverbios, dice que saldrá de la tribulación. Allá vamos a ver todo eso, hermanos. Esto es solo a manera de una introducción para que tengamos elementos de juicio para ver lo que se va a decir ahí, hermanos. Prevaricación. Ahora, mire, es también revelarse, es pecar en oculto, en secreto. Hay cuánta gente que hace un montón de cosas y piensa que jamás van a venir a juicio porque lo tienen bien oculto. Están equivocados. Yo barreré el escondrijo de la mentira, dice el libro de Isaías en el capítulo 42.
Y Dios sacará a luz la justicia y vendrá un renuevo, dice la Biblia. Oiga, hermanos, mire, todo eso está en la palabra de Dios. Prevaricación. Iniquidad, ya les dije que iniquidad es aquella gente que vive sin ley, que piensa que porque no tienen religión o no tienen la Biblia, no la conocen, con eso se van a librar. Yo no quiero saber nada porque no quiero venir a juicio. No, hermanos, eso no es así. Dios va a juzgar la iniquidad a aquella gente que no conoce y hace grandes maldades y se refugian en la ignorancia. Están equivocados. También van a venir a juicio. Y el pecado en todos sus géneros. Esas tres cosas. Mire, la iniquidad, la prevaricación y el pecado. El pecado en todas sus manifestaciones. En la mentira, en la codicia, en el adulterio, el asesinato, la fornicación. Todo eso, hermanos. Todo eso lo va a juzgar Jesucristo. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Bueno, hermanos, yo creo que vamos a tratar... y también hay un caso de un prevaricador que a mí me llama la atención, hermanos. Y es el caso de... O lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Pero el caso de Nimrod. Pero yo quiero ahora asentarnos en la enseñanza. Vamos a ver, hermanos, lo que significa. Yo le quiero decir tres grandes principios. Mire, Dios muestra misterios, óigame bien esto, con metáforas, con hechos históricos, con lugares, con personas, con nombres, con alegorías, oiga, con números, con bestias, etcétera, hermanos. Dios usa todo eso como una simbología para enseñarnos a nosotros misterios. Eso es claro, hermanos. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Génesis capítulo 11, ahí ese capítulo es corto, ahí habla de Babel. Babel es un nombre, pero es un nombre simbólico que dio origen a Babilonia. Babel la fundó Nimrod. Nimrod, que significa, oiga, rebelde, prevaricador. Eso significa Nimrod. Y mire, dice que él era un poderoso cazador delante de Jehová. Ese es un sarcasmo que hace Dios y que dice, ese era un poderoso porque usaba el nombre de Dios para lograr sus objetivos. Él fue el primero, hermanos, el primer urbanista, político y conquistador que empezó a fundar ciudades y empezó, hermanos, a conquistar grupos para sí y a esclavizar. Fue el primer esclavizador. Oiga, eso fue Nimrod. Y Nimrod significa rebelde, significa prevaricador, porque ya le digo que la prevaricación también se traduce peshá o pashá en el hebreo como rebelde. Eso es prevaricador. También es apóstata. Y él apostató, hermanos, mire, pero eso sí, con el nombre de Dios. Por eso dice, poderoso cazador delante de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, hermanos, mire, ese es un gran problema porque nosotros tenemos nombres. Muchas veces la Biblia usa nombres. Le voy a poner otro ejemplo. Fíjese que Dios, para revelarnos la caída de Satanás, usa al príncipe de Babilonia. Ahí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Pero está hablando metafóricamente de Satanás, pero le está hablando al príncipe de Babilonia. Eso está en el capítulo 14 de Isaías. Y en Ezequiel 28 igualmente, hermanos. Ahí le habla al príncipe de Tiro. Oiga, un lugar que era un puerto allá en Asia Menor, Tiro. Y dice, en el monte de Jehová, allá en Edén estabas. Ahí se refiere a Satanás, pero está hablándole al príncipe de Tiro para que vea que Dios, por medio de hechos históricos, por medio de personas, de lugares, de nombres, de alegorías, de bestias, de animales, usa para darnos enseñanza a nosotros. Por eso usted debe tener cuidado y cuando oiga eso, prestarle atención. Eso es un buen elemento, hermanos. Mire, en Apocalipsis
usa los nombres de 7 lugares para darnos mensajes a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Yo particularmente no veo esas 7 iglesias como momentos históricos de la iglesia, porque mire, viene la gente y viene y hace sus análisis y dice, bueno, Éfeso llegó hasta el año 100 no sé cuánto, del 100 no sé cuánto al 330 con un príncipe romano, ahí fue Pérgamo y que no sé qué, miren hermanos, y hasta ahí llegan, pero ya después ya no pueden definir el tiempo porque no tiene tiempo, hermanos. Es más bien un mensaje metafórico, un mensaje, hermanos, de Dios para la iglesia. Porque dígame usted, lo que le dice a Éfeso. Éfeso, hermano, la primera iglesia que menciona, Éfeso, pues mire, ellos dejaron su primer amor. Dígame usted si la iglesia de ahora no está dejando su primer amor. Mire, Tiatira significa mujer dominante. Eso significa Tiatira. Y dígame usted si la mujer no está dominando en este tiempo. Y dicen que estamos en la Odisea. No, hombre, no solo. Hermanos, es un mensaje metafórico, un mensaje en misterio. Por eso es que él siempre al final dice, el que tiene oídos, oiga. Porque es un mensaje en misterio para cada uno de su pueblo. Si nosotros decimos, Éfeso ya pasó, entonces no le presto atención a Éfeso. Pérgamo ya pasó. Dígame si la gente no está haciendo enlace, hermanos, porque Pérgamo es pergamino, pero en pergamino se ponían muchos contratos y todo. Están haciendo contratos con el mundo. Dígame usted si no se está volviendo al mundo. Se está enlazando con el mundo. El hombre de Dios ahora, hermanos, que se supone que tiene que vivir consagrado para Dios, ahora se está vendiendo al mundo. Entonces, hermanos, pero mire, ahí usa 7 nombres, 7 nombres. Y otros nombres que aparecen, Jezabel, Balaam, y aparecen varios ahí, los Nicolaitas y todo eso son nombres, miren hermanos, proféticos, que Dios nos está enseñando para que nosotros entendamos a Dios. Mire, en el capítulo 13 de Apocalipsis usa unas bestias como una metáfora, como una alegoría, como una enseñanza para que entendamos sus misterios. Eso lo enseña Dios, hermanos. Así de que mire, Dios nos enseña a nosotros a través de metáforas, nos enseña a través de hechos históricos. Esto va a ser importante cuando lleguemos a la conclusión. Bueno, yo como le dije voy a ir un poco rápido porque necesito, hermanos, que avancemos. Mire pues, ahora voy con el siguiente principio divino, hermanos, que Israel también es un ejemplo. Óigame bien esto. Es un ejemplo para la iglesia de Jesucristo. Eso es bíblico. Nosotros lo podemos leer perfectamente. Mire, Israel para nosotros es un ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Cuando ellos se entregaron a Dios y fueron fieles, es un ejemplo para nosotros. Aquellos hombres de fe que de Israel, hermanos, son un ejemplo para nosotros. Pero también como nación son un ejemplo de lo que no hay que hacer. Si quieren, leámoslo ahí en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los que son judíos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Oiga, aquí habla de una metáfora. Habla, hermanos, de un ejemplo. La roca era un misterio que es Jesucristo, dice. ¿Me entiende, hermanos? Se da cuenta cómo Dios usa un montón de metáforas. Aquí usa una piedra, una roca, que dice que es Jesucristo el que llevaba, el que lo seguía, dice, y bebían de esa roca. Así de que, hermanos, miren lo que sigue diciendo. Porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, dice. Pero de los demás de ellos no se agradó.
no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Aquí hay algo bien importante. Mire qué maravilloso es esto. Para nosotros Dios, hermanos, aquí nos está dando, mire, aquí está poniendo a Israel de ejemplo de lo que no debemos hacer. No sea, con énfasis en la idolatría. Ya vamos a ver por qué en la idolatría. Por eso quise leer esto, mire. Viene Dios, hermanos, y dice, mire qué importante lo que dice la palabra de Dios. Que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no debemos ser idólatras. Y aquí pone el juego, el deporte, hermanos, como un ejemplo. Él dice, hermanos, miren, no sean idólatras, según está escrito, se levantó a comer. La comida la podemos volver idolatría. El juego, hermanos, el deporte, mire, se levantó el pueblo a comer, a divertirse. La diversión para mí se puede convertir en una idolatría. El juego, los juegos. Así de que, hermanos, mire el verso 14. Le voy a leer esto para terminar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué de la idolatría, hermanos? En especial la idolatría. Porque es un ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos vivir. Porque Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad a nosotros de conocerlo a Él para adorarlo a Él. Así de que, hermanos, yo le quiero dejar eso en su corazón. Mire, además de eso, que Israel es para nosotros, lea lo que dice ahí Romanos, allá atrásito. En Romanos capítulo 15, hermanos, miren lo que dice. Porque verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, antes en el antiguo pacto, o para nosotros las que se escribieron antes, porque todo esto se escribió antes, hermanos. Miren lo que dice. Antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oiga, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se da cuenta, hermanos? Estas enseñanzas se escribieron para nosotros, para dejarnos un mensaje, una enseñanza. Ya vamos a ver eso cuando lleguemos a la conclusión. Y yo, hermanos, quiero ir ya directamente a la conclusión, porque yo quiero ir un poco rápido, porque es un tema bien largo, hermanos. Es un tema así bien difícil de desarrollarlo. Si no nos diera tiempo, pues vamos a continuar en la siguiente. Pero yo quisiera de que viéramos algo. Mire, ahora sí, si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en el libro de Daniel, capítulo 9. Ahí vamos a leer un versículo muy importante. Mire, vamos a ver desde el verso 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando. Yo le voy a decir que Daniel ya no vivía vivía en Babilonia, pero bajo otro régimen, de los medos y los persas. Acuérdense que los medos y los persas ya habían conquistado Babilonia. Y entonces Ciro era el rey de los persas, y Darío, hermanos, era el rey de los medos, que estaban ahí en Babilonia. Pero era más fuerte los persas que los medos, pero se repartieron equitativamente la conquista de esas naciones. Así de que ese es el trasfondo. Y mire, ellos ya están bajo el régimen de los medos y de los persas. Y viene Dios, hermanos, y le habla a Daniel. Un tema, mire, un mensaje tan maravilloso. Le habla. Él está confesando el pecado porque revisa las enseñanzas de Jeremías y se da cuenta, hermanos, de que en 70, otra vez el 7, ¿verdad? En 70 años se iban a cumplir los juicios. Pero ya vamos a ver por qué. Mire, vamos a leer hasta esto. Aún estaba hablando y orando, él estaba confesando su pecado, mi pecado, dice, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, por Jerusalén.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, ¿sí?, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio, era más o menos las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto era bien difícil de comprenderlo, porque en su tiempo no se había cumplido nada, ¿eh? Y me hizo entender y habló conmigo, verso 22, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Oigan, hermanos, si a nosotros Dios no nos da sabiduría y entendimiento, que difícilmente vamos a entender no solo este misterio, sino un montón que hay aquí contenidos en la palabra de Dios. ¿Por qué es importante, hermanos, que tengamos este contexto? Porque aquí nace todo, oigan. Al principio, verso 23, de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué visión, hermanos? Mire, esto ya le había mostrado varias cosas en el capítulo 8, ya se las había mostrado, de lo que le va a acontecer a su pueblo, le decía Dios. El ángel que le mostraba. Eso lo puede leer usted en el capítulo 8. Mire todas esas visiones que él tuvo. Él decía, no entiendo, y se quedaba como abismado. Dice que él se quedaba reflexivo porque no entendía. Pero ahorita sí Dios le está abriendo el entendimiento. Y bajo este concepto le da el capítulo 10, el 11 y el 12, que se cumplió literalmente, hermanos. Se cumplió con los griegos, se cumplió con los romanos, se cumplió, hermanos, con los medos y los persas. Ahí aparece, hermanos, Alejandro el Grande, pero literalmente. Pero para nosotros lo importante es la enseñanza que está en misterio ahí. Por eso es de que eso es lo que vamos a ver en este momento. Oiga, pues. Oiga, verso 24. Aquí empieza ya. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar, oiga qué, oiga el objetivo de las 70 semanas, la prevaricación, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí está bien claro, óigame pues, lo que está sucediendo aquí es de que aquí está diciendo el objetivo del tiempo, de ese tiempo. Oiga, es, en primer lugar, terminar con la prevaricación, terminar con la iniquidad y con el pecado. ¿Quién hizo eso? Jesucristo, hermanos. Por eso nos atañe a nosotros esta enseñanza. Porque nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Y Él es el Cordero, le vuelvo a repetir, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga pues. Ese es el objetivo. Por eso es de que no podemos ponerle un tiempo determinado, hermanos. Porque entonces fallamos. Ya va a ver por qué. Mire pues. Entonces viene y para traer la justicia. Dice, a ver, ¿y quién trajo la justicia? Leamos ahí en Isaías 42. 42:1, hermanos. Mire, si usted tiene su Biblia, lea. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Solo eso voy a leer, ahí sigue más hablando, hermanos. Dice que él va a establecer en las costas y en todo lugar la justicia. Oiga pues, por eso es de que a la iglesia le atañe esta enseñanza, porque el que trajo la justicia es Jesucristo. Traer justicia perdurable, dice, o sea, una justicia eterna. Entonces, y también hay algo más. Miren lo que dice la segunda parte: y sellar la visión y terminar con las profecías. ¿Sabe? Jesucristo es el espíritu de la profecía, y Él es también el principio, el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él va a dar fin, hermanos, a las profecías. Las profecías se van a acabar cuando esto se cumpla.
En Cristo. En Cristo se va a dar tanto, hermanos, el principio como el final de las profecías. Él es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Eso es, hermanos. Entonces, miren, lo que estamos leyendo aquí nos atañe a nosotros porque nos involucra, porque aquí está nada más y nada menos que también el Hijo de Dios. Ahora leámoslo, miren. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, hermanos, si nosotros tomamos esto cronológicamente, 7 semanas no son para el Mesías. Mire, es que yo quiero decirle algo que nos confunde muchas veces cuando leemos esta profecía, porque nosotros pensamos cuando habla de Mesías siempre en Jesucristo. Oiga pues, siempre en Jesucristo. No, Mesías también se le decía, porque Mesías significa Meshá, o Mesías, o sea, es ungido con aceite, y a los reyes en Israel los ungían con aceite. Por eso el ungido de Jehová era Saúl, era David, eran los reyes que eran ungidos por un sacerdote. Los sacerdotes también eran ungidos, y acuérdense de que a Aarón, ese aceite santo, dice la Biblia, fue derramado sobre su cabeza, porque ellos son ungidos. Entonces aquí es otro, no, hermano, mire, se aplica generalmente a Josué, pero no hijo de Numba, no Josué que sucedió a Moisés, sino a Josué el sumo sacerdote. ¿Quiere leerlo, hermano? Miren, en Zacarías. Por favor, hermano, si usted sigue la continuidad de estos versículos, mire, capítulo 2, 3 de Zacarías, mire lo que dice en el verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote. En otra versión dice el ungido de Dios. Tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Oiga, hermanos, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Usted sabe quién es el renuevo. Es otra palabra que está en el capítulo 9, el retoño, el renuevo, hermanos, el vástago de Israel, de David. Así se le llama a Jesucristo. Miren lo que está diciendo aquí. Óyeme, Josué, ustedes, ¿saben cómo lo voy a parafrasear? Compórtense, sean temerosos, vivan en santidad, porque ustedes son simbólicos. Ahí entienda esto, hermanos, son simbólicos. Este Mesías que a las 7 semanas fue ungido, simbólicamente sí simboliza a Jesucristo, porque Él es el real Mesías. No sé si, yo espero que me dé a entender, pero miren lo que dice. Hasta que el Mesías príncipe, pero aquí le pone el príncipe, hasta que sea ungido el hombre principal, porque también el rey o príncipe, así se traduce, porque en 7 semanas, ¿cuántos son 7 semanas de años? Son 49 años, y desde que se dio la orden para restaurar Israel o Jerusalén, hermanos, hay 7 semanas, son 49 años, 7 por 7, 49. Pues ahí, hermanos, es simbólico. No se confunda. Por favor, detengámonos un momento. Por eso le dije que iba a ir un poco rápido para llegar a la conclusión. Mire, no nos confundamos. Leamos algo, hermanos. ¿Quién fue el que mandó o si usted quiere lo lee? Ahí en Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 36. Sí, hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 36. Ahí dice en el verso 20 del capítulo 36. Oiga, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Aquí está hablando cuando fue invadida por Nabucodonosor. Y fueron siervos de él, de Nabucodonosor, y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, lo que le estaba diciendo,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Óigame pues, hermanos, la razón por la cual se los llevó 70 años es porque ellos ya, por avaricia, ya no el séptimo año no le daban reposo a la tierra. La tierra está formulada, lo voy a decir así, está, hermanos, diseñada por Dios para que se autorregenere. Entonces, al darle un año, vuelve con su vigor nuevamente a dar nuevas cosechas con vigor y con fuerza. Pero estos avaros, hermanos, le daban y le daban a la tierra hasta que la agotaron. Entonces dijo Dios, pues este tiempo se lo voy a dar a la tierra. Miren, hermanos, Dios piensa en todo. Y miren lo que dice al final, dice: mas el primer año de Ciro, ya le dije, Ciro gobernaba a los persas y Darío a los medos. El rey de los persas, ¿ya veo? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba, dice. Aquí esta es la orden que da Ciro, hermanos. Ciro el persa. Él dice: vayan y construyan otra vez templo a Jehová, el Dios de los cielos. Ahí se cumplió esta profecía, hermanos. Oiga, la orden al final de los 70 años, después de que la tierra reposó 70 años, Dios volvió a despertar el espíritu de Ciro y movió a ese hombre. Era un hombre impío, pero Dios, hermanos, dice que lo ungió a él. Oiga, lo ungió como rey y le entregó todo. Este es un ungido, pero es un ungido, hermanos, simbólico nada más. Ahora, y dice: desde esta orden hasta, oiga, pues aquí está ahora nuevamente, mire, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, esta orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza en el muro. Mire, si nosotros solo decimos esto, porque Nehemías fue a restaurar el muro y todo, no cuadran las 69, porque son más de 400 años. No nos cuadraría, hermanos. Pero aquí hay un símbolo. Miren, hermanos, todo esto es simbólico. Por eso le dije que Dios usa nombres, alegorías, lugares, hechos históricos, metáforas, personas, bestias. Usa todo para darnos enseñanzas a nosotros. Y eso es lo que yo quiero que entendamos. Miren, si nosotros esto se cumplió en Israel. Esto, hermanos, mire, aquí también habla de todos esos griegos. Mire, yo le ruego que lea el capítulo 10 todo, el capítulo 11 y el 12, y va a ver, hermanos, que Dios le da a todos esa importancia. Ok, miren, hermanos, nosotros no podemos tomar como años literales para nosotros, porque no cuadramos, no nos cuadra, sino que debemos tomar como símbolo tanto las personas, como dice Zacarías, como hermanos, los lugares, los nombres, las alegorías, las personas, los números que Dios nos da. Fíjese que yo leí algo interesante sobre el 7, el número 7. Sobre el número 7 hay una traducción en el hebreo, hermanos, Shabbat, si usted o Shabbat, que usted la puede, o Shevat, que usted la puede leer, va a ver de que también se toma como un número indeterminado. Óigame bien, indeterminado. Esa palabra es importante como un principio aquí, hermanos,
porque sabe una cosa, si nosotros tomamos, entonces se acabó todo. No, pero ahora mire lo que sigue diciendo. Sabe pues y entiende. Eso ya lo leí. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Le parece algo familiar esto, hermanos? Y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Óigame bien esto, hermanos, esto se cumplió. Aquí sí, hermanos, nosotros tomamos como después de todas esas 69 semanas, póngase usted, son 400, si nosotros multiplique usted 69 por 7, ¿cuánto es? Esos son los años. Ahora sí aparece en escena el príncipe Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque ya son los años que Dios ya aparece en escena la figura de Jesucristo, hermanos. Ya aparece Jesucristo, príncipe. Este sí, hermanos, se refiere a Jesucristo. Esto sí se refiere a Jesucristo. Y luego dice que es destruida la ciudad. Usted sabe que en el año 70, después de Jesucristo, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Pero como ya le dije, hermanos, este es un número indeterminado. Mire, con Jesucristo se detuvo esto. Eso es evidente. Hoy lo podemos ver porque ahorita ya vamos desde Cristo para esta fecha, ya vamos más de 2000 años. Entonces es evidente que es un número, óigame bien, es un número metafórico, es un número en misterio. En este momento está detenido. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vino Dios y Él dice, oiga, Jesucristo dijo, consumado es. Ya va a ver que aquí dice consumar. Leámoslo para que usted vea. Y después vuelvo a leer el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, pero ya han pasado otras 7, ¿verdad? O sea que son en total 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Sabe usted por qué no por sí? Porque dijo Jesucristo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea que Él no se la quitaron. Entiendan, hermanos, no se la quitaron. A Él no le quitaron la vida, sino que Él la puso. Yo doy mi vida en rescate de muchos. Por muchos, dijo el Señor. Y tengo el poder de mi Padre para volverla a tomar. Oiga pues, todos esos misterios ahí están. Para que, dice, será quitada la vida al Mesías, no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Usted sabe que en el año 70, después de Jesucristo, hermanos, después de la era cristiana, se destruyó Jerusalén. Digo este dato porque algunos lo ignoran. Si usted ya lo sabe, pues bendito Dios. Pero en el año 70, hermanos, mire, Tito, fíjese que antes llegó primero, óigame bien, primero llegó a sitiarla un general menos capaz, menos aguerrido. Y dice la historia de Josefo, que ellos, hermanos, salieron huyendo, de repente se abandonaron el sitio de Jerusalén, y de entre los judíos salieron muchos a perseguirlos, a pelear, y eso los llenó de soberbia. Pero en ese momento le dio tiempo a muchos cristianos para salir, que no les había dado. Mire cómo es Dios, hermanos. Pero después se inició otra vez el sitio por Tito, el general Tito, hermanos, que este sí tenía carácter, y este sí iba a cumplir la promesa, hermanos, la profecía de Cristo. No quedará piedra sobre piedra en este lugar. Oh Jerusalén, que matas a tus profetas, te sitiarán por todos lados. Usted lo puede leer en Mateo 24 y en Lucas 21, hermanos, ahí lo puede leer usted. Mire pues, entonces viene Dios, hermanos, y dice que en ese lapso entre el primer romano que fue a sitiar y Tito, hermanos, les dio tiempo a los cristianos que tenían el conocimiento de la profecía. Cuando vieron las puertas abiertas y libre el camino, hermanos, se salieron y se fueron.
porque Jesucristo ya lo había advertido. Y luego vino Tito, y usted ya sabe, hermanos, que vino Tito a destruir la ciudad. Ese fue un gran problema. Ahora mire cómo termina esto. Y por otra semana, esto es otra vez simbólico. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Está hablando del príncipe, hermanos, del príncipe impío, gentil. Y a la mitad de la semana, no sé si a usted le parece esto familiar también. A la mitad de la semana, ¿cuál es la semana? A la mitad de la semana. Son 7 días, 3 días y medio y 3 días y medio. A la mitad, o sea, aquí nos está hablando, hermanos, de la gran tribulación. Oiga esto, hermanos. Este príncipe que va a venir, que es impío, no solo metafóricamente, ya le dije, destruyó Jerusalén y el santuario, porque arrasaron con el templo, hermanos, que ya no se volvió a edificar nunca más hasta el día de hoy. Solo queda un muro que le llaman el muro de los lamentos en Jerusalén. Ya no hay más templo. Dios lo arrasó hasta los cimientos, hermanos. Lo quemó y todo lo destruyó. Pero mire, a la tercera, óigame pues, a lo que dice aquí. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Óigame pues, yo quiero que nos detengamos en este versículo. Yo tal vez he ido un poco más rápido, pero ahorita voy a calmarme un poco para analizar este versículo. Miren, aquí ya está hablando de la última semana, porque acuérdense que habían 69 semanas, pero hay una semana que está vedada, porque ese es un misterio. Y esa semana es la que está reservada, pero ahorita no se ha desarrollado porque Cristo le puso pausa mientras que da la oportunidad de entrar a los gentiles. Ya lo leímos en Romanos 11:25. Hasta que la plenitud de los gentiles entre, se vuelve a activar esa semana, hermanos, que es la semana 70. Porque las 69 semanas ya se cumplieron. Se cumplieron literalmente con Israel y se cumplió metafóricamente con el Mesías, hermanos. Pero vino Jesucristo y él dijo, consumado es. Y detuvo, hermanos, y le dio. Por eso, ¿sabe cómo decía nuestro Señor Jesucristo? Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo, dijo. Y a nosotros nos atrajo el Señor y ahorita nos está dando la oportunidad. Mire, amigo, si usted no va a la iglesia, sepa que en este momento Dios le está dando un momento, digámoslo así, de gracia o de ¿cómo le dijera? En que Dios le está permitiendo la oportunidad, le está dando la oportunidad de que usted sienta. No vaya a llegar aquel día, hermanos, como quien dice, yo lo ignoré, porque la ignorancia no va a ser escape, no va a ser justificación. Dios le va a preguntar, bueno, ¿y por qué ignoraste si ahí estaba claro? Hasta te lo explicaron. Yo levanté hombres inútiles ahí y te explicaron. Hasta con maíces, voy a decirlo así vulgarmente, hasta con piedritas te explicaron, pero no entendiste. Porque miren, hermanos, la última semana en este momento no se está desarrollando. ¿Por qué, hermanos? En Tesalonicenses dice, ya lo leímos, hermanos, pero ahí en Tesalonicenses usted dice que el inicuo no se va a manifestar hasta que aquel que lo detiene sea, oiga, ya se lo había leído, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 7 y 8, perdón, capítulo 2, versos 7 y 8. Usted ya lo leyó, hermanos, hasta que sea quitado de en medio el Espíritu y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque habla de él como singular y como en persona. Por eso se dice, porque el Espíritu es Cristo, hermanos, hasta que sea quitado él de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Oiga, pero hay algo ahí en esa carta de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, léalo. Dice de que este hombre se va a poner en el templo de Dios y se va a sentar como Dios. Óigame, hermanos, porque aquí hay una palabra en este versículo 27
de Daniel. Mire lo que dice. Y por otra semana, esta otra semana no se ha cumplido. Es la que se va a cumplir, que a nosotros le llamamos la semana 70, la última. Y oiga, y dice, confirmará el pacto con muchos. Oiga, ¿por qué confirmará el pacto con muchos? Entienda, mire, cada cosa tiene su lugar. Confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué? Porque Él está haciendo pacto con las naciones, con los gentiles, que somos muchos. Él está haciendo pacto, hermano, mire. Pero el que va a hacer pacto también es Satanás, porque él siempre le dije, imita a Dios. Él también lo va a hacer. Satanás lo va a hacer, hermanos. Confirmará un pacto, su propio pacto. Y mire lo que hará. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí es cuando Satanás ya se para, hermanos, como Dios. Y se sienta en el templo de Dios, como siendo hombre. El falso profeta se sienta, hermanos, como que fuera Dios. Pero ¿por qué le digo eso? Porque, oiga, después con la muchedumbre de las abominaciones. Aquí la palabra abominación, aquí el hermano Casiodoro, Reina Valera, los dos pues, Casiodoro de Reina miren, hermanos, ellos tradujeron este versículo como las abominaciones, pero en el original dice el ídolo. Óigame bien, hermanos, será puesto el ídolo de la abominación, el ídolo que abomina. Y usted sabe qué es, hermanos, ese ídolo de la abominación. Es el hombre, hermanos, endiosado. Ya lo vamos a leer, si quiere, lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, para que usted lo entienda. Aquí dice las abominaciones desoladoras, pero la versión original, hermanos, en el texto original aparece el ídolo de la abominación. Mire, eso usted lo sabe, porque en Ezequiel capítulo 8, ahí le dice, ven Ezequiel, abre un hoyo aquí, entra ahí al templo y vas a ver las abominaciones que ellos hacen. Y vi a unos, dice, con un montón de animales pintados adorando bestias y animales. Eso es simbólico. Y luego fui a otro lado y las mujeres estaban endechando a Tamuz, estaban llorando, hermanos, a un ídolo. Mira lo que ellos hacen aquí en mi templo. Ahora te voy a mostrar cosas peores, le dice. Y fui, y los líderes, dice, no líderes, ¿verdad? Los ministros, los sacerdotes del templo estaban adorando al sol. Dice, miren, hermanos, ¿ves lo que estos hacen para irritarme aquí en el templo? Les dice. Eso está en el capítulo 8 de Ezequiel. No lo podemos leer porque es muy largo, pero ahí está, hermanos. Ahí dice, ¿ves todo lo que estos hacen? Miren, han puesto un ídolo abominable en mi casa. Por eso dice la Biblia que la gloria de Dios se fue de aquel templo. Y por eso dice Jesucristo, vuestra casa os es dejada desierta. Porque ya no era la casa de Dios, era su casa, hermanos. Se habían endiosado. Yo quisiera que lo leéramos ahí en 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Leámoslo, hermanos, por favor, para que quede bien claro. Mire lo que dice, pues. 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe, verso 3, en ninguna manera, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. A esta palabra apostasía aquí se puede traducir la prevaricación, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, oiga, el hijo de la perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Oiga, hermanos, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si nos damos a entender en este sentido. Aquí, hermanos, la abominación que desola. ¿Por qué del desolador, hermanos? Es la idolatría, pero esa idolatría en el nombre. Y si usted abre sus ojos, lo puede ver fácilmente, hermanos, en este tiempo. Mire lo que está pasando.
Hoy se está entronizando al hombre. Se está empoderando al hombre en las iglesias, en el culto, hermanos. Es más importante el hombre, el estado del hombre. Y miren, hermanos, el éxito del hombre. Ya no es importante Dios, hermanos. Mire, ahora los cantantes, ¿qué hacen? Díganme. Le cantan a las mujeres, a sus hijos. Hermano, ya no, ya ahora es el hombre. Y cada vez va a ser peor, hermanos, hasta que el hombre mismo sea el objeto del culto. Satanás en un hombre va a sentarse como Dios. Por eso le digo que nos atañe a nosotros la final semana. En una semana, pues mire, y terminemos con este pasaje. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Porque dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Eso está ahí en Tesalonicenses, lo leímos. De manera, hermanos, que ahora ubiquémonos. Miren, pues, primero fueron 7 semanas. Ya le dije que no nos cuadra si lo tomamos por año. En la historia de Israel se cumplieron parte de estas profecías con Alejandro el Magno, con un montón de hombres, hermanos griegos. Pues ustedes saben que los griegos conquistaron a los medos y a los persas. Está Alejandro Magno, Antíoco Epífanes y otros reyes malvados que, si usted lo puede leer, hermanos, va a ver cómo se cumple. Se cumple literalmente. Pero, hermanos, ya le dije que Israel para nosotros es un ejemplo. Es un ejemplo tanto de lo que le sucedió como lo que le va a suceder, como lo que nosotros tenemos que aprender de Israel. ¿Sabe cómo es esto? Dicho, hermanos, coloquialmente, que lo que le pasó a Pedro no me pase a mí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la gente recibe el mal. Dice que el sabio ve lo que le sucede al necio y aprende, dice un proverbio. Pero mire, y 62 semanas y 7 semanas, son 69 semanas, ¿de acuerdo? Pero hay una que se quedó, como voy a decirlo, en off está detenida, hermanos, que a esa se le llama la de la gran tribulación. Y Cristo en Marcos 13:14 lo dice. Leámoslo si quiere. Leamos ahí en Marcos 13, verso 14. Para que vea que tiene una aplicación también para nosotros. Oiga lo que dice 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora, esa abominación es el ídolo, hermanos. Oiga, cuando veamos eso, hermanos, que el hombre se está entronizando, de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Miren, hermanos, aquí Jesucristo está diciendo, óigame bien pues, aquí lo que está diciendo Jesucristo, cuando veamos esa abominación desoladora que no está donde debe estar, porque está anacrónicamente, o sea, está en un lugar en el tiempo donde no debe estar establecida, pero Jesucristo la estableció durante la angustia de Jacob, así le llama, durante la tribulación, cual nunca ha habido sobre la tierra, dice ahí también en ese capítulo 13 de Marcos. Léanlo, hermanos. Entonces, ¿qué son las 70 semanas de Daniel? Es un lapso de tiempo histórico, literal, que le sucedió a Israel. Pero metafóricamente y como un ejemplo de los que Dios pone, Dios nos dio, hermanos, ese misterio, hermanos, como quien dice, en claves. Pero el que lea, entienda, dice. Oiga pues, Jesucristo lo ubicó para su tiempo, para el tiempo de Israel moderno y de la iglesia. De modo, hermanos, que mire, esto tiene
un cumplimiento literal y tiene un cumplimiento metafórico para nosotros. Ahora, una hermana que preguntaba ahí que si la iglesia va a pasar la gran tribulación. No, hermanos, va a pasar principios de dolores, parte de una tribulación porque dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos la vida eterna. Claro, vamos a pasar una tribulación, una angustia, problemas. Por eso que no le extrañe, como que fuera cosa extraña, dice Pedro, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el juicio comienza así por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no creen? Dice Pedro, el apóstol Pedro. De manera, hermanos, que nosotros como hijos de Dios vamos a pasar una serie de problemas, pero no la gran tribulación. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le dice a la iglesia de Filadelfia, que ya le digo que también es metafórico para nosotros, dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir para probar a los habitantes del mundo, dice. De manera que, no, hermana, no vamos a pasar la gran tribulación. Por eso ahora somos afligidos, para que en aquel día con gozo seamos recibidos. Pero la gran tribulación va a ser algo horroroso. Y a partir del capítulo 4 de Apocalipsis ya no se vuelve a hablar de la iglesia, porque la iglesia ya salió de escena, hermanos. El apóstol Juan simbólicamente es llevado al cielo como que es el arrebatamiento. Yo le voy a decir, no es rapto, es arrebatamiento. Mire, muchos dicen, el arrebatamiento se lo inventó un señor que era un jesuita chileno de apellido Lacunza, y también en los comentarios bíblicos el señor Ciro Scofield ahí la introdujo. Miren, hermanos, eso no es cierto. Eso yo lo leo en la Biblia. Yo no he leído jamás los escritos de Ciro Scofield, pero sí le puedo decir una cosa, que él lo descubrió y ahí habló de eso, pero no porque él se lo haya inventado. Es como William Miller habló de la venida de Jesucristo, un tema que estaba manido, estaba olvidado, hermanos, realmente estaba en oculto, por darle tanto énfasis con los escritos de Lutero, hermanos. Usted ya lo sabe, a la gracia y solo la gracia y el perdón por gracia y la justificación por gracia. Se olvidó, hermanos, la venida de Jesucristo. Y gracias a William Miller, eso es lo que tenemos que reconocerle. Él le dio énfasis a la venida del Señor, pero no porque sea de él. Está en la Biblia la venida de Jesucristo. Lamentablemente él le dio a las 2300 tardes y mañanas, le dio tiempos cronológicos y falló. Pero eso no significa que no tenía razón sobre la venida de Jesucristo. Ahora están predicando que no va a haber arrebatamiento, solo porque dicen que ellos lo dijeron. ¿Y qué importa a quién usó Dios? Si hasta las piedras puede usar Dios. No importa si fue jesuita, hermanos. Si miren, hermanos, un día profetizó Caifás. Caifás dijo, ¿no saben ustedes que es necesario que muera un hombre en lugar de que toda la nación perezca? Dice. De manera, hermanos, que profetizó aquel año, dijo. Es que Dios puede usar. Si Dios habla, ¿quién no profetiza? Hasta las piedras. Pues no importa quién lo dijo. Lo importante es que aquí está escrito. Así de que, hermanos, yo voy a concluir con eso. Si quedan algunas dudas respecto a esto, pues queda abierta la enseñanza para posteriores programas. Y, hermanos, las 70 semanas de Daniel no son cronológicas. ¿Entienden, hermanos? No son cronológicas porque no cuadran. Si no cuadran, ¿qué podemos hacer? Si los hechos históricos no nos cuadran a nosotros. Pero ya le dije que Dios sí usa eso. Ok. Sí usa metafóricamente símbolos. Ya lo vimos cuando le dice a Josué en Zacarías 3:2. Ahí dice, mira, Josué, tú eres y tus compañeros son símbolos, son personajes simbólicos, le dice. Ok, bueno,
puedes interactuar con nosotros con el poder de la verdad en las redes sociales. El número de petición de oración también. Gracias a Dios nos han llamado y con gusto, hermanos, nos ponemos de acuerdo para orar unos por otros. Y el correo, el poder de la verdad. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Yo espero de que haya dilucidado algunas interrogantes y que nosotros podamos aprender cada día más del Señor. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Estamos despedidos. Amén y amén.